Hola, soy María Francisca Echeverry, médica geriatra y en YouTube Pacha Mente. Inscríbase al canal, por favor, o suscríbase. Esta es la hora en que no he podido entender cómo se dice. ¿Y saben qué pasa? Que mis hijas viven por fuera. Estoy aquí y ellas viven por acá. Y este mapamundi me muestra la distancia. Y cualquiera dice, se fueron, los dejaron o las mandaron. No es como cuando yo era chiquita que mi mamá me decía, te voy a mandar para un internado, ¿viste? No. Por eso, fuera de este mapamundi que me muestra la distancia, tengo de cerca una de estas dos personitas. Ella se llama Montserrat, es mi hija menor y su hermana todavía está en Barcelona. Ella se nos va esta semana también para Barcelona, a pesar de que ya había estado viviendo allá. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces pensamos que cuando los hijos se van o cuando les damos la oportunidad de irse, nos están abandonando. Se olvidarán de los papás. No, lo mejor, tenemos lugares donde ir a pasear e historias que contar cuando nos encontramos. Por eso les voy a presentar hoy a Montserrat Ordóñez Echeverry, o sea, mi hija. Hola, mi Monse. Hola, mami. Qué bueno estar aquí contigo. Y quiero prehablar con ella sobre este tema. Te hago una pregunta. Yo sé que muchas veces los papás queremos tener los hijos como la gallinita, como los pollitos al lado de la gallina. ¿Tú qué le dices a la gente? No solamente porque eres psicóloga, sino porque te tocó viajar en una época en plena pandemia, en vuelo humanitario, llegar sola, sin conocer a nadie. Cuéntanos qué sentías. ¿Sentías que nos dejabas? ¿Sentías que nosotros te dejábamos? Comparte con nosotros esa experiencia. Bueno, para mí la experiencia de vivir en Barcelona ha sido y ha venido siendo una experiencia enorme, muy importante para mí, sobre todo porque he aprendido muchísimo y en ese momento en que tomé la decisión de irme y sentí ese apoyo de mi familia y sentí ese apoyo de mis papás, de mi mamá y mi papá y mi hermana, yo sentía que me estaban dando una oportunidad enorme, ¿no? Como para crecer. Nunca lo sentí como algo que me generara temor, porque siempre pues, he tenido la fortuna de estar acompañada de una persona de mi madre, que siempre me ha dicho, el miedo no existe, el miedo te paraliza. Y yo creo que tener esa oportunidad de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? En un viaje, en un nuevo lugar, de aprender nuevas culturas, en el caso de Barcelona, nuevos idiomas, nuevas lenguas, sí que ha sido una experiencia enorme y he crecido muchísimo y he valorado mucho más a la familia, ¿no? Porque uno ahí es que se da cuenta pues todo lo que significa ser familia, que no es estar ahí presencialmente, sino que se mantienen los vínculos independientemente del lugar donde estás. Lo mejor de todo es que uno llega a hacerle visita o llegamos a hacerle visita y todo estaba organizado. A ver, mamás, no nos digamos mentiras. Todos los hijos mantienen un desorden. Se van de la casa y empiezan a lucirse. Entonces yo creo que ahí es donde viene parte importante del tema. ¿Para qué los educamos? ¿Para qué los formamos? ¿Para que se queden al lado o para que cojan alas y vuelen? Y como ella dice, la palabra miedo nunca existió en nuestra familia. Para poder dejarlos soñar y crear, porque el miedo te puede paralizar y te bloquea los sueños. Te hago una pregunta. Sabemos que yo tengo una disciplina, que el papá tiene otra disciplina, y ¿qué sientes tú cuando hablas con la gente donde los papás o los hijos tratan de tener la misma disciplina y es que el legado de la familia? ¿Qué es para ti eso? Pues mira, yo creo que muchas veces, lastimosamente, las familias, el legado, lo que llamamos mitología familiar, que es como ese conjunto de ideas muy fuertes, arraigadas, que van de generación en generación, se vuelven más importante que la persona, que el que está ahí, digamos, el miembro de la familia. Y no se escucha a esa persona por escuchar toda esa mitología o todas esas creencias que acompañan al grupo familiar. Entonces, cuando pasa eso, el sistema familiar, sobre todo pues cuando estamos hablando de un núcleo familiar, puede ser el hermano, la hermana, los padres, etcétera, sea cual sea, digamos, como la forma de la familia, se vuelve muy cerrado, ese sistema se vuelve muy cerrado.
Y cuando el sistema se vuelve muy cerrado, ustedes lo han visto, por ejemplo, hay un dicho muy común, no soy buena para los dichos, pero entiendo que cuando algo es muy fuerte, muy rígido, se quiebra. Lo mismo pasa con los sistemas cerrados. Cuando las mitologías y las creencias son tan fuertes como hay que seguir un legado, hay que seguir en la misma empresa, todos tenemos que hacer lo mismo, ese sistema tan cerrado en un punto se va a quebrar porque los deseos de esa persona que está ahí, hijo, hija, nieto, primo, empiezan como a quedarse relegados, pero el problema es que no se olvidan, eso no queda como quien dice desechado, por el contrario se van como acumulando y llega un momento en donde se requiere un cambio y ahí empiezan las crisis y eso es muy complejo, o sea que es mejor empezar a hacerse cargo de... Y muchas veces ni siquiera es un legado desde una empresa, una oficina, un trabajo, un almacén, lo que sea, sino que es que hay que ir a almorzar todos los martes donde tu mamá. Por Dios, es una obligación, es un deseo. En cambio, qué rico, mamá, ¿qué hiciste hoy? Vinimos, no, hay poquito, echémosle agua a la sopa. Yo creo que los legados no solamente son desde lo laboral, desde lo estudio, porque mi papá es ingeniero, yo voy a ser ingeniera, y seguimos con todo ese ritmo, yo no le digo tanto legado, pero ritmo familiar que en un momento dado se pierde. Y es donde empiezan las culpas, te abandoné, te dejé, me frustró, no hizo lo que yo quería. Pero también los días fijos, el obligar ir donde la suegra, donde la abuela, y yo pienso que eso hace también mucho daño. Por eso yo le voy a preguntar a Monse, tiene una abuela viva, a la cual quiere mucho, pero tiene un recuerdo de una abuela que murió y que yo pienso que ahí sí hablamos de legado. ¿Qué te enseñó tu abuela materna, o sea, tu abuela Beatriz? Bueno, una mujer muy fuerte, que amó siempre a un hombre y nunca dejó de amarlo hasta su último día. Y bueno, me enseñó que primero pues hay que hacerse cargo de sí misma. Eso fue una mujer que siempre hizo su cargo de sí misma y de sus dos hijas, mi mamá y mi tía. Y ese hacerse cargo de sí misma es afrontar muchas veces esos fantasmas que en algún punto le inculcaron, en ese caso en su época por ser mujer o por ser hija de un, por ser esposa, sí, de un marinero, y todo lo que implicaba alrededor. Y fue una mujer que me enseñó principalmente que la vida siempre continúa y que continúa cuando tú le das espacio, libertad y posibilidad. Y ahora me vas a hablar de la experiencia también de cómo luchó tu abuelita Dora, que aún está viva, pero ¿qué aprendes de esta vida de ella? Bueno, sí, una mujer también que ha cambiado, ha tenido diferentes facetas. Ha sido, digamos, una mujer que en su momento, en su adultez, juventud, fue una reina, ¿no? de la fiesta, de estar en un bar, la Camerata, que era un bar muy bueno en su momento, y que hacían música clásica, muy especial, ¿no? Y esa primera faceta de ella fue muy especial, muy importante, y fue también una mujer que rompió, digamos, ciertos esquemas. Pero después, con el tiempo se fue, y con la vejez se fue como apagando, su espíritu se fue apagando. Y hemos hecho un trabajo muy grande como por tratar de volverlo a iluminar. Pero me ha enseñado, ese proceso de ella me ha enseñado que uno sí puede cambiar una forma, ¿no? Puede cambiar para un lado que tal vez no sea tan positivo o para un lado que sea también muy positivo. Qué lindo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esos sí son legados en la vida. Dos mujeres que marcaron dos familias, dos mujeres luchadoras que rompieron esquema, como dice Monse, le decimos a Montserrat, y eso les ha permitido ser mujeres muy estructuradas, libres y muy conscientes. Entonces, cuando el hijo se va o la hija se va, no nos abandona. Están abriendo este mapamundi que les mostré al principio para que su conocimiento, su espíritu, su creatividad crezca. Tener a los hijos amarrados como pollitos de la gallina es frustrar toda una generación y olvidar todo ese legado que traemos, ¿cierto? Desde los abuelos, inclusive desde las historias de los bisabuelos. Y para las generaciones que siguen es demasiado importante. Míreme, una vez nosotros la hija mayor estaba estudiando en Australia, ¿te acuerdas? Que nosotros desayunábamos en la mesa
con una videollamada y ella comía en Australia. 12 horas, 24 horas, yo no sé cuánto de distancia, pero no separados. Esa es la parte más importante. ¿Alguna vez te has sentido separada de la familia? Nunca. De hecho, es curioso porque se empiezan a valorar otras cosas cuando ves que la familia te permite vivir tu propia vida. Empiezas a valorar lo que es la familia en ese momento, no cuando empiezan, porque a veces se ve mucho la manipulación, ¿no? Como para tratar de mantener a la persona ahí, el hacer ciertas jugadas para que la familia se mantenga estática. Y por el contrario, en mi experiencia personal, pues les puedo decir que realmente ha sido uno de los aprendizajes más bonitos y digamos, con lo que más he valorado a la familia, con esta posibilidad de volar. Literal y metafóricamente. Y este video se va a llamar La bandera de la excursión. ¿Por qué? Porque cuando viajamos juntos, las hijas levantan la cabeza y como yo me pierdo, allá está, la del pelo de colores, la bandera de la excursión. Entonces siempre, cada miembro de la familia tiene un papel muy importante. ¿Qué me dirías, pongamos, de tu papá? No, mi papá ha sido un pilar muy importante, muy, bueno, los dos, ¿no? Pero en este caso, hablando de mi papá, ha sido una persona que nos ha enseñado mucho, mucho, mucho la valentía, el coraje de vivir, esas ganas de vida que tiene él, tiene unas ganas muy grandes por vivir y siempre ha sido una persona que ha estado ahí, presente sobre todo cuando lo necesitamos, en todos los sentidos de la palabra. Ha sido una persona que nos ha apoyado, que ha creído profundamente, es un hombre de alrededor de 3 mujeres, que ha creído profundamente en nosotras como personas, como mujeres, como profesionales, y tengo tanto que agradecerle y es justamente esas oportunidades de ser familia, de expresarnos cada una, en donde uno puede ver también eso tan valioso que es mi padre y que has sido tú también. Y mi hermana. Y tu hermana, que como buenas mujeres, la una peleaba cuando el papá cargaba a la otra y allá solas han hecho su mundo, han hecho su amistad y han hecho su relación. Muy importante. Esto es una historia aparentemente familiar, pero no es la única, no es la única. Decirle adiós a ese avión donde viajan o a ese carro, a ese bus, lo que sea, es decirles, mire, abrimos las ventanas para que les entre el sol, abrimos las puertas para que tengan dónde regresar. Entonces, ojo, la excursión de la vida no se puede desaprovechar. Se los decimos desde Pachamente, nuestro canal de YouTube, y digo nuestro porque la estoy invitando, para que se inscriban, para que lo vean, para que disfruten y para que nos aporten experiencias. ¿Cierto, mi Monse? Así es, suscríbanse. Ay, besitos. Chao. Chao.